33. Voy a cambiar un poco el chip porque quiero hablar de otra cosa que tiene que ver con algo que escuché en los medios hoy. Me parece que lo escuché, pero no sé si es de hoy, debe haber sido de ayer. Y es nuevamente en el programa de Close. Estaban tocando este tema que me parece que fue desafortunado cómo lo trataron, fue desafortunado lo que se dijo. Y bueno, lo preparé en 3 segmentos, así que bueno, los comparto para ustedes y ahora lo charlamos, ¿ok? Vamos con el primero. Miguelito. El abuelo hay uno solo. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué dijiste, El bestia? abuelo hay uno solo y no está mal, el abuelo. Ah, no. ¿Quién? José Barrita. Dijeron Miguel abuelo y el hijo abuelo hay uno solo. José Barrita, Mariano. No, Martín, No, pero es verdad. No, pero no. ¿Fue tu ídolo? No, ídolo no, pero cuando iba Pero a lo imitabas. con los chicos, con los pibes, pasaban algunos amigos que tengo. Pero lo que sí, ¿qué sacaban pasa? fotos, pero Bueno, pasaba sis eso. amigos- No, Espera. pará. ¿puedo Hay que decir? saber separar, Mataron gente. No digas, no. ¿Cómo no? ¿Los hinchas de River? José, no. No. Ah, José, le No, dice. el otro le dice no. José. Hasta acá llegué yo. Lo, Hasta acá llegué. lo Hasta acá llegué. No, yo también llegué, hasta acá llegué. lo desobedecieron a él no... no, en serio, yo conozco bien esa historia. Mira. El Bolita Nipón y otro integrante de la barra querían ir a atacar al micro de River y Barrita dio la orden que ¿Eso no. cuándo fue? En el 94. Y la segunda línea de la barra cometieron esa locura igual y hubo el crimen de 2 hinchas de River. Ahora yo quisiera recordarles, si usted me permite, que atrás de estos 2 homicidios que está José Barrita señalado como autor ideológico, no material, contamos con la fecha del 3 de agosto del 83, donde también está involucrado José Barrita en la muerte de José Basile, una bengala en el partido Boca y Racing. Tenemos también otra muerte donde estaba involucrado José Barrita, el 19 de octubre de 1983, en la cancha de Vélez, en el partido Boca y Vélez, donde matan a un chico Taranto de 20 años, hincha de River. Otro homicidio más que estaba también involucrado el abuelo, el 7 de abril de 1985, donde muere Silvio Escacerra de 14 años, el partido Boca Independiente. Otra muerte más, el 3 de diciembre de ese mismo año, Daniel Alejandro Souto de 20 años, que le hacen una emboscada también, hincha de Racing, durante la salida del partido ahí en la calle Olavarría. Y las muertes ahora de mi sobrino Walter Vallejo y Luis Ángel Delgado. Después lo metieron preso por eso, que él no tuvo nada que ver, pero... ¿Es el líder de la barra? ¿Cómo no vas a tener nada que ver, Marcelo? No, bueno, pero... No, ¿qué? No los mandó. Sí, él. ¿Y lo de todas, Mendoza de Zaguadero? Todas las líneas marcan, todas las líneas. ¿Qué pasó en Mendoza? ¿Me escuchás? Todas las líneas recaen al jefe de las barras. No, está bien. Lo que digo que ya había una A orden veces no, política. ¿Eh? A veces no. Había una orden política. Pero yo creo que si vos no sabés, si sos jefe de la barra de un club de fútbol y no sabés lo que pasa y no te respeta lo de la línea 1, la línea 1, 2 y 3, Y ¿ustedes por están eso- reivindicando a los No. Hubo una, No sé, después de no, eso, hay una historia política detrás de esto y había una decisión política de terminar con el abuelo de parte del gobierno de Menem. Lo tenían marcado y por eso estaban esperando el momento y bueno, obviamente fue muy fuerte ese asesinato. A los 2 hinchas de River lo detuvieron y no salió nunca, murió en la cárcel. José Barrita salió en libertad condicional en diciembre de 1998, cuando Boca salía campeón luego de 6 años de sequía. A fines del año 2000 fue internado por una neumonía crónica debido a sus años de prisión y en febrero del 2001 fallece de los Nunca murió en la cárcel. Pero Costa lo tiene ahí como referente. No sé si se van a acordar, vos Nico tenés memoria. Decime. Boca Argentinos en la cancha de Atlanta, que se cae una tribuna, ¿se acuerdan? Sí. Ingresaron las ambulancias y todo, y cuando él logra que la gente que estaba herida... No, de verdad, estoy hablando en serio. ¿eh? ¿La asociación ilícita cuándo entra? Para... bueno, La extorsión, la apretada a la gente no, para estoy pedir hablando de plata. otra cosa ahora. No, Cuando está él hablando del logra- aspecto humano. Cuando él logra eso, que las ambulancias ingresen a la tribuna, todo, cuando él sale sale caminando, la tribuna lo aplaudía, José. Ya que... Vamos, un minuto de silencio por José. A ver, yo el año pasado hablé del caso este de Vallejo, de los 2 asesinados en el 94, cuando River le ganaba 2-0 en la cancha de Boca al clásico rival con los goles de Ortega y Crespo, que después a la salida hubo una emboscada en un micro donde iban hinchas de River que terminan con la vida de estos dos chicos y por el cual obviamente entonces se termina acusando a José Barrita entre también 2 barras
que uno de ellos fue el que Azaro justamente le mandó un texto para que boicoteara la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental en el caso de que River llegara a la final de ese certamen, ¿no? Boca no puede Si permitir River- que esa final se juegue en la si cancha de River- River. Ya si está, lo River- dije. Ya lo dije. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, River? ¿No puede permitir? ¿Qué No, pasó. Solamente le hablas A al Román le Paravena. hablé, a Román. Bueno, le voy a hablar yo ¿A al quién? Paravena. ¿A quién? Ya estamos haciendo un programa paralelo. Te ¿A voy a quién? hablar a vos. ¿A quién? Te voy a hablar a vos. No lo puedes permitir, ¿eh? No lo puedes permitir. ¿Qué pasó? Solamente digo eso. A ver, por un lado es cómo se lo toman a modo de broma. Un hecho que si bien ocurrió ya hace 30 años, más o menos, pero que no deja de ser también un reflejo de algo que sigue pasando en el fútbol, que es la violencia. De algo que sigue pasando en el fútbol, que es la presencia de estos grupos mafiosos, de asesinos, y cómo constantemente se quiere reivindicar a los barras, dejándolos como héroes, como buenos tipos, como tipos con códigos. Lo decía Costas, porque no es que lo decía un pibe en la calle donde le ponían un micrófono. Costas decía, hay que saber separar. ¿Separar qué? Por eso estaba ahí el listado de todas las vidas que se cargó ese miserable, apodado el abuelo, un sorete, como tantos soretes de todos los equipos del fútbol argentino, ¿no? No es solamente la barra de Boca. ¿Saben cuál es también el problema? Que muchas veces pasa con la gente, ¿no? Que dicen no son todos los barras así. Sí, todos forman parte de ese grupo. Para los que no entienden esto, ¿no? Para los que no entienden que mientras ellos abogan por que se levante un derecho de admisión, hay gente que no puede ir nunca más a la cancha porque perdieron la vida, que hay gente que no puede mirar nunca más un partido de fútbol porque sufrieron la pérdida de un familiar que justamente por haber ido a ver un partido de estos, nunca más volvieron a la casa para poder volver a tener una cena con sus familias. Y los que no entienden que hay consecuencias, los que no entienden que hay un montón de personas que tienen un dolor inmenso que es insuperable. Entonces también por eso les quiero recordar, por ejemplo, cuáles fueron las consecuencias del asesinato de estos dos chicos en este caso. Pero esto es solamente un ejemplo de lo que sufrieron las miles de víctimas de los distintos equipos en las distintas divisiones, en este caso el fútbol argentino, que es el fútbol en el que nosotros nos movemos y nos manejamos. Y entonces por eso yo les quiero volver a recordar cuáles fueron entonces las consecuencias y en qué derivó justamente el asesinato de estos chicos. Escuchen acá al familiar. Jorge, Sí. quiero preguntar, ¿qué pasó con la mamá de Walter Vallejo? Mire, mi hermana había entrado una vez que el chico era el que mantenía el sostén del hogar acá de la casa. Entró en un estado depresivo en forma tal que inclusive ella se estaba haciendo tratar por un psicólogo y no pudo superar ese trance y a pesar de que iba 2 o 3 veces por semana al psicólogo, se dejó morir, no quiso vivir más, no pudo superar la muerte de su hijo. Y se imagina, estamos en una situación tensa. Y ahora venir a escuchar que a José Barrita se lo desincrimina por el doble homicidio, yo no voy a decir que no creo en la justicia, pero me da, ¿cómo le podría decir? Me deja muchas dudas porque, si usted me permite, la doctora Paula Azaro, que era la fiscal de primera instancia en la instrucción, fue cuando ella le pidió al juez César Quiroga que lo desafectara del doble homicidio a José Barrita, por un pedido de la fiscal, cuando la fiscal es la que tiene que acusar. El partido salió 2-2. River hizo 2 goles, pero nosotros le matamos a 2, loco. Bueno, justamente. ¿O no? ¿Es como para decirlo eso? ¿Qué te parece? Son gallinas. ¿Te pone contento a vos matar a 2? Yo no lo maté. Es humor negro. Pero sí, les matamos. Acá sobre el final, ¿no? Es la imbecilidad de la gente, ¿no? La imbecilidad de los que por ahí ni siquiera fueron a una popular, ¿no? Y hacían el culto a la idolatría de los barras, ¿no? Diciendo, ¿y qué querés? Si son gallinas. Ellos nos hicieron 2 goles, nosotros le matamos a 2. Decían, y este no era un villero el que vean ahí en el video. Pero como de hace 30 años atrás, ahora sigue habiendo un montón de estos tipos que no les importa nada,
que tienen cero empatía con el prójimo, que creen que la vida humana no tiene ningún valor. Pero volviendo al tema de los comunicadores sociales, ¿cómo hasta con un hecho que se te caería de maduro tomar una posición, ¿no? Debería ser fácil tomar una posición. Usan el micrófono para mentir, usan el micrófono para cambiar también la realidad. Diciendo primero que no había sido culpa de José Barrita porque se le habían revelado los de la segunda línea. Diciendo que el tipo murió en la cárcel cuando no murió en la cárcel. Este asesinato ocurrió en el 94, José Barrita quedó en libertad en el 98, estuvo 4 años preso, los 2 chicos muertos para siempre, la madre de uno de los chicos muerta para siempre, José Barrita preso 4 años. Irresponsable, obviamente, como autor intelectual de el doble asesinato. Sin embargo, acá lo quieren reivindicar. Sin embargo, acá le querían despojar de cualquier tipo de responsabilidad y lo querían dejar como un héroe. Y con lo que voy a cerrar, el último segmento de este informe, es como después usaron otro hecho, caso que se había producido en el 90, me parece que fue, Costas sale a mentir diciendo que el enfrentamiento entre la barra de Boca y la de San Lorenzo se había producido por un hecho que no era así, entonces como lo decía el periodista. Yo no puedo creer lo que estás haciendo, Martín, de verdad. Te estás inmolando. No me estoy inmolando. Acabo de decir una cosa. Estoy contando algo que pasó en aquel momento. ¡Pará! No me puedo quedar por... Yo no me puedo más, dice el otro. Bueno, hay otro partido recordado lamentablemente que es en la cancha Independiente, el día que matan al chico Escacerra. También. Digamos que el gobierno nacional lo condecoró en un momento. No. Estoy hablando de situaciones que si el día que fueron a buscar a los hinchas San Lorenzo. No, vos ya te vas al otro extremo. ¿Cuál es el extremo? La realidad. No, los hinchas San Lorenzo tiraron los parabalanches y mataron a los 8 de Boca abajo. Por eso lo fueron a buscar. No justifico eso. Sí. Sí, porque yo estaba en la cancha. Sí. La gente de San Lorenzo rompe los parabalanchas, los tira hacia abajo y matan un socio Saturnino Cabrera, ¿era? Sí. Saturnino Cabrera. Pero eso no fue en la devolución de la agresión cuando fueron toparon la tribuna, ¿no? O sea, de la nada, agarraron un caño y tiraron. Sí, a ver, ¿qué? Sería la primera vez, en aquella época era una locura todo eso. Barra brava de San Lorenzo, llamado La Buteler, que iría escalando peldaños a lo largo de todos los años 90, no solo en el club, sino también en la política del club, había asaltado la casa de Manzanita Santoro, un barra brava de Boca de los principales lugartenientes de José Barrita, el abuelo, y les habían robado todas las banderas Ceneices. Hasta incluso había algunas históricas, como las que llevó la 12 al Mundial de México 86. Eran épocas de afanarse banderas y luego lucirlas en las tribunas como trofeos de guerra y muestras de poder hacia la barra contraria. De abuelo reúne toda su barra brava y concierta una reunión secreta con el líder de la barra de San Lorenzo. Poli por su parte se disculpó con el abuelo y se excusó que los que habían robado las banderas eran pibes de otra barra sanlorencista. El abuelo fue contundente. Devuelven las banderas para el jueves antes del partido o el viernes no vayan a la Bombonera, sentenció. En ese clima hostil de violencia y amenazas se iba a llevar a cabo el partido el viernes 14 de diciembre de 1990. Ya en las horas previas se vio un clima de constante amenazas entre una y otra barra en la cancha. Cánticos bardeando a la otra hinchada era común, pero bajo este clima no lo era. Era sospechoso. La hinchada azulgrana no había llevado banderas en la tercera bandeja y Boca, por el contrario, había puesto más de lo normal, como un mensaje de que algunas habían recuperado. Inmediatamente terminado el primer tiempo, el grueso de la barra brava de Boca, que siempre se ubicó en la segunda bandeja que da al arco de Casa Amarilla, bajó hasta el playón y luego subieron una vez más hasta la tercera bandeja de la platea, en ese codo justo al lado donde se ubicaba la hinchada de San Lorenzo. Acto seguido comenzaron los piedrazos, de un lado y de otro, mientras el hincha común de San Lorenzo se apiñaba al otro extremo de la tribuna, lejos de los incidentes, apretujándose entre todos. Los más violentos y reaccionarios salieron en busca de los de Boca, que tiraban de todo. La barra brava de San Lorenzo comenzó a destrozar todo a su paso, para crear más proyectiles y así lanzarlos a la barra brava de Boca, que cada vez eran más, porque venían refuerzos de otras tribunas y de la misma platea. La barra brava de Boca estaba decidida a copar la popular del Ciclón, pero fue en ese momento donde la hinchada de San Lorenzo rompió los baños del estadio,
para poder crear cualquier cosa que sirva para arrojarle a los de la 12. Justo en ese instante arrancan una cañería de los baños. Muchas crónicas dijeron que eran pedazos de paravalanchas, pero no. Fueron cañerías del mismo baño visitante, que arrojaron hacia la barra brava de Boca. Varios de esos caños de entre 3 y 6 metros de largo fueron sujetados por la barra del Ciclón y arrojados hacia los de Boca, con tan mala suerte que uno de ellos terminó golpeando las rejas, que separaban una tribuna de otra, y así comenzó a caer escalón por escalón de la Bombonera. Desde la tercera bandeja hacia la segunda, y desde la segunda hacia la primera, la del sector de socios que huían del desastre. Y finalmente el caño encontró un objetivo, la cabeza del hincha Ceneice Saturnino Cabrera, quien recibió el golpe del caño de punta, creándole una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica. La muerte fue instantánea. Chico ya estaba en la cancha. Costas dice que lo que había hecho el abuelo con la barra brava fue ir al sector donde estaba la barra de San Lorenzo para proteger al hincha de Boca. Y acá está nuevamente esta otra mentira que se instala, que es que las barras de todos los equipos protegen a la gente. Y también se vio cuando fueron a Copacabana que mismo los de la 12, que llegaron 3 días después de que les hicieron la emboscada ahí en la playa, declarando que no era su obligación tener que proteger a la gente de Boca en este caso. Entonces, bueno, cada uno puede sinceramente pensar lo que quiera, ¿no? Sobre la presencia de los barras en los clubes, en las canchas y demás, de si son necesarios para el aliento o no. Pero vuelvo al tema de cómo se transgiversa, cómo se miente, ahora se está tratando de modificar una realidad. Y esto es ya un sistema recurrente, sobre todo en los medios, con tanta presencia de gente de Boca, donde empiezan a querer cambiarte los hechos y te empiezan a querer mentir. ¿Qué pasa? Que mucha gente ni se acuerda ya lo que había pasado en su momento con la 12 del abuelo, y también hay un gran grueso de personas que nunca lo vivieron. Entonces, te lo cuenta un tipo como Costas, te lo cuenta un tipo como Nazarala, en un programa tan prestigioso, conducido por un periodista con muchísima credibilidad como Mariano Clos, lo terminás creyendo, porque ¿qué dice? Y yo estaba ahí. Sí, estabas ahí, pero la estás contando mal. Estabas ahí, pero estás mintiendo. Estabas ahí, pero te estás tomando el tiempo de reivindicar a un tipo que, al margen de todos los asesinatos que tiene en su haber, que se nombraron en uno de estos informes, también fue el responsable de ir a prenderle fuego a la casa a la madre de Ruggeri. Y esto fue con todo por el propio jugador. A las 3 de la mañana le prendieron fuego. Le prendió, mirá qué hijo de puta, le prendieron fuego el garaje, el portón y la puerta, y no podían salir mis viejos. Estaban mis viejos y mi abuela. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de reivindicar? ¿Qué es lo que estamos tratando de idealizar? ¿Qué es lo que estamos tratando de ponderar como si fuesen algo cultural? Como si fuesen un patrimonio del fútbol. No, son un mal, son un parásito, que hay que erradicarlos. Pero a mí me hace mucho ruido cuando estos mensajes vienen de los tipos que tienen que estar ahí para informar. Cuando estos mensajes vienen de parte de los tipos que se supone que tienen que tener responsabilidad. Y es todo tan bizarro hoy en los medios de comunicación que hasta pasa de largo. Que hasta si uno no le pone el marcador para subrayarlo y resaltar lo que se dijo, parece que nadie se detiene tampoco a pensar en estas cosas. Y la verdad que así es preocupante, porque después nos quejamos en si los formatos de los campeonatos son buenos o no, pedimos que vengan los visitantes, y vos después decís, ¿realmente quiero que vengan los visitantes? Después de que River hizo una inversión de casi $200 millones para tener el estadio que tiene, y ahora la primera de cambio te va a venir a lo mejor no Boca. Te viene Platense a llenarte un codito como llenaron hoy los peruanos y te terminan rompiendo todo para tirarte 3 piedras cuando salís de la cancha. Porque es la cultura del aguante. Como los emboscaron el otro día también a los hinchas de River. A la salida del partido, ahí en la General Paz, la gente de Platense esperándolos y les tiraron piedras a los autos, la gente de River que volvía con las familias hasta que aparecieron los borrachos del tablón justamente, y ahí se dispersaron
todos los simpatizantes platenses que no tuvieron mejor idea que salir a festejar el pase a la semifinal después de haber eliminado a River en el Monumental, que agrediendo a gente inocente que no tenía absolutamente nada que ver con algún tipo de cargadas, con algún tipo de incitación a la violencia, que no pertenecían a la barra brava. Entonces, los años pasan, pero la enfermedad persiste, los años pasan, pero no se mejora nunca. Los años pasan y la verdad es que hacemos también del fútbol una guerra donde no podemos tampoco diferenciar lo que es el folclore a lo que es justamente la agresión, pero sobre todo entender que ninguno de nosotros tampoco tiene derecho a privar de que otra persona pueda seguir disfrutando de esto que tanto amamos, que es el fútbol, y que ninguno de nosotros tiene derecho tampoco a privar a otra persona de la vida. Que nada va a ser más importante que eso. No hay ningún gol que valga más que algo de eso. No hay ningún campeonato que pueda valer algo más que eso. Pero sinceramente a mí me hizo ruido que nadie en ese programa se lo tome así en serio. Bien por Mariano Clos, que lo dijo todo lo que tenía que decir, en el sentido de estás ponderando los barras, le decía en su momento a Nazarala o a Costas, pero el tono me parece que tendría que haber sido otro, y me parece que también son cosas que se tienen que charlar después en postproducción, y son cosas que no se tienen que ni siquiera volver a tratar así, porque si no hay responsabilidad entonces en los medios, entonces tampoco podés estar en los medios. Es casi que lo mismo de cuando hablamos de jugadores que no están a la altura para vestir una camiseta, en este caso podría ser la de River. Bueno, también tenemos que entender que puede haber periodistas que no estén a la altura, entonces, para comunicar de determinada manera y no puedan estar. Y lo vuelvo a decir porque, a ver, hace poco se lo condenó, y para mí justamente, con esta cultura de cancelación se le apuntó a un tipo como Santarciero, que para mí se tenía que hacer responsable, que para mí tendrían que haber pedido disculpas porque no lo hicieron, pero así como nos la agarramos con un tipo que simplemente tenía un canal en YouTube y un programa de radio, bueno, también tenemos que ir por estos que están en medios más masivos, que están en medios tradicionales, que cobran un sueldo de una empresa, que no viven solamente de un producto autogestionado. Porque después es fácil. Y también porque desde los medios estos hegemónicos se apuntó. En este caso contra Santanciero. Pero son los primeros que levantan la mano cuando se dice alguna barbaridad desde una plataforma como YouTube. Bueno, las barbaridades también salen desde ese tipo de plataformas mediáticas. Pero ahí parece que no hay repercusiones. Ahí parece que no hay consecuencias.